Bien, el tema que vamos a ver hoy día, jóvenes, es el tema de prueba de hipótesis. Una hipótesis en general, ustedes deben haberlo visto ya inclusive en el curso de lógica, es una suposición que es susceptible de ser probada. Pero nosotros vamos a tomar en cuenta el concepto de lo que es una hipótesis, sobre todo desde el punto de vista de lo que consideramos, creemos, esperamos que corresponde al valor de un parámetro en una población, llámese promedio, varianza, proporción, etcétera. La idea es que yo, en base a algunos hechos o algunos indicios, puedo tener una idea, una hipótesis de que el valor de una población sea especialmente igual a una cantidad, o que sea mayor o que sea menor. Y lo que deseamos tratar de probar es si ese indicio, esa suposición es real o no. Y para lograr probar una hipótesis, pues vamos a realizar una prueba de hipótesis. ¿De qué trata esto? De lo siguiente, observa. Si yo tengo una población bajo estudio y considero que esa población, por ejemplo, tiene un promedio de 45 kilogramos de peso, ¿cómo puedo saber yo si esa hipótesis es verdad? ¿Cómo puedo saber si mi hipótesis es verdad? Comprobándolo. Y para comprobarlo, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué harían? Díganme. Tomarías datos de las personas, ¿no es cierto? Si la población es demasiado grande, yo me vería forzado a tener que tomar una muestra. Esto ocurre ya sea que se trata de un parámetro cuantitativo o que sea de una variable cualitativa. En cualquiera de los casos, aquello que yo creo que es verdad, para ser contrastado, necesitará que yo recolecte alguna información de una muestra, si son demasiados. Y en esa muestra yo calcularé lo que esperaba, estimaré ya sea la proporción o ya sea el promedio. Si los datos que yo encuentro, que son los estimadores, son cercanos a lo que yo pensaba, mi hipótesis se contrasta o no, ¿es verdad o no es verdad? Pero si es al revés, si encuentro que lo que yo hallé en la muestra es muy diferente a lo que me planteé en la hipótesis a probar, ¿la acepto o la rechazo? La rechazamos. Este proceso es el proceso de una prueba de hipótesis, y lo que nos señala es lo siguiente: lo que yo quiera probar, ya sea cuantitativo o sea cualitativo, si a la luz de los resultados de mis pruebas resulta ser un valor cercano o diferente, si es muy diferente, pues yo rechazo la hipótesis que yo pensaba que era cierta. Pero si son parecidas, la acepto. Y esa es esto que significa aquí, ¿no? Este gráfico es lo que está significando eso. Si hay demasiada diferencia, yo no puedo aceptar la hipótesis. Pero si es igual a lo que yo esperaba, sí la acepto. ¿Ok? Vamos a ver ejemplos. Antes de definir esos ejemplos, yo voy a hacer una analogía en la pizarra con un hecho de la vida diaria, que creo que te va a servir para que entiendas el proceso de una prueba de hipótesis. Este proceso se llama el del fiel y del infiel. A ver, señoritas, ¿quieren que sea un hombre o una mujer? Hombre. ¿Seguro? ¿Ustedes han dicho? Hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Nombre. Bruno Mars. Chicas, ¿un nombre? Panchito. Ya, Panchito. Préstenme atención, ¿ya? Voy a hacer esto de broma, pero préstenme atención que voy a transmitir algunos conceptos. Panchito tenía una relación con su enamorada. La enamorada se llamaba, no sé, María. Y Panchito tenía una relación de 7 años con María. Una relación ya larga. Y durante esos 7 años, María fue la chica más fiel del mundo. Cariñosa, amable, desinteresada, desprendida, lo mejor del mundo. Entonces, durante 7 años, Panchito consideró, sobre todo, que su enamorada María era fiel. Pero últimamente está dudando de eso que solía ser verdad, porque
Para empezar, está recibiendo llamadas raras y se va a un costado a contestar. Le ha dicho que quiere un poquito de espacio y ahora cada uno maneja su cuenta de Facebook y ya no la comparte. En la última fiesta de la universidad estuvo con otro grupo de amigos bailando. Y ayer le han contado que parece que la han visto de la mano con un chico en el Real Plaza. Entonces, esto era lo que solía ocurrir, ¿no es cierto? Que María era una chica fiel. Pero a raíz de los nuevos indicios, ¿qué estaría pensando Panchito ahora? ¿Qué es? Que es infiel. O sea que María está siendo infiel. Panchito ha tenido 7 años de su vida con esta persona. Por lo tanto, él teme mucho ser apresurado y simplemente asumir la nueva hipótesis rechazando la que solía ser, porque han tenido 7 años de una exitosa relación. Entonces, sin embargo, él no puede seguir con la duda, él necesita probar. Él quiere probar si ahora María es infiel. Versus lo que solía ser, que María era infiel. Entonces, él le das el beneficio de la duda y él dice, durante 7 años resultó que mi enamorada María fue una persona fiel. Esto se da primero como verdadero, esto se asume siempre como verdadero, porque es lo que solía ocurrir. ¿De acuerdo? Esto es importante, ¿ya? Sin embargo, ante los nuevos indicios, pareciera que ya no es fiel, sino que es infiel. Pero él parte del supuesto de que esta es la verdadera, de que esto es lo correcto. Entonces Panchito, como a cualquiera podría pasar, está triste y él necesita sacarse la duda. ¿Qué harían ustedes si fueran Panchito para sacarse la duda? ¿Qué podrían hacer? Muy bien, precisamente. Panchito necesita pruebas. Y lo que va a hacer Panchito es contratar a un detective. Y el detective va a seguir a María durante 15 días. El detective termina la semana y le entrega a Panchito un folder con fotos, videos, le hackeó el Facebook, tiene todos los mensajes, las conversaciones, le ha hecho un registro de llamadas también, de todo tiene. Entonces, el detective no tiene por qué tomar una decisión, él consigue el folder y se lo da a Panchito. Panchito está temblando. Es una decisión demasiado personal, es una relación de 7 años, joven. Entonces, él dice, yo no me encuentro en la completa manejo de mis emociones como para poder tomar una decisión. Mejor se lo voy a dar a alguien más para que lo analice. Entonces la pregunta es, ¿sería adecuado que Panchito buscara a las amigas de María? No, porque ese jurado se podría parcializar, ¿verdad? ¿Será suficiente que solamente busque a los amigos de Panchito? No, tampoco, porque de repente podrían ser demasiado severos. Entonces el jurado tiene que ser un jurado que sea el adecuado a la circunstancia del juicio. Es como cuando una persona de raza blanca asesina a uno de raza negra en Estados Unidos. En el jurado no se puede poner solamente a personas de raza negra, porque no va a ser justicia, va a ser venganza. ¿Correcto? Entonces el jurado depende de las circunstancias para ver cuál es el correcto o no. Bueno, el jurado analizará las pruebas. Si las pruebas son contundentes, recuerda, yo parto pensando que la hipótesis no es verdadera. Si las pruebas son contundentes, es decir, se ve pues, en un video en el cual definitivamente están de sus narices, o hay mensajes en el cual
Y si te amo mucho, no veo la hora de volverte a ver en mi vida. Dijo, es mi tierra O encontramos de repente, pues, una foto, ¿no? Los dos agarramientos de mamá, así, etcétera. Si las pruebas son contundentes, él podrá seguir pensando que la hipótesis no es verdadera porque son contundentes. Y al ser contundentes, yo rechazo la nula y acepto la alternativa. Proveen que es infiel. Pero, si las pruebas no son contundentes, se ve una foto que estoy con un hombre, pero de repente están conversando, o de repente hay un correo y dice, ok amigo, te quiero mucho, beso, chao. O de repente hay muchas llamadas a un número telefónico, pero resulta que quizás es el asesor de su tesis, por decirlo. Si las pruebas no son contundentes, ¿yo podré rechazar la hipótesis nula? No. Y me quedaré con la nula, porque las pruebas no fueron contundentes. Si hubiéramos cambiado de escenario y no hubiera sido Panchito, sino Panchita, y el infiel fuera un hombre, si el infiel hubiera sido un hombre, diríamos los hombres, ¿no? La supo hacer, porque fue infiel y no fue descubierto, pero siempre hay un riesgo. Ahora, no crean ustedes, caballeros, que por ser hombres no estamos exentos de sufrir esos avatares en vida. A cualquiera le puede pasar. Por ser caso. ¿Sí? No, es cierto, para cualquiera. Bueno, esa es una prueba de hipótesis. Mira, muchachos, esta es una prueba de hipótesis. Esto que te he hecho es de broma, tú vas a ver ahorita que es lo mismo que vamos a hacer cuando probemos algo. ¿Ya? Empezamos. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es un enunciado acerca de una población elaborada con el propósito de ponerse a prueba. Ahí tienes algunos ejemplos. ¿Y qué es una prueba de hipótesis? Pues es el procedimiento basado en evidencia muestral y la probabilidad que me permite determinar si la hipótesis debe rechazarse o no debe de ser rechazada. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, en realidad esto depende mucho del autor. Nosotros vamos a aprender a hacer esto de dos formas, de forma manual y con el software. Con el software son 3 pasos. De forma manual tiene un poco más. Primero, siempre se debe definir las hipótesis, la nula y la alternativa. Las dos deben estar juntas. El segundo paso es elegir mi nivel de significancia y tomo mis datos. El tercer paso es, en base a los datos, a las circunstancias, yo elijo mi estadístico de prueba, o sea, mi jurado. ¿Okay? Mi jurado es el estadístico de prueba. El cuarto paso es vamos a establecer una región de rechazo. El quinto, calculamos los datos con lo que hemos tenido, con las pruebas, nos ponemos a prueba. Y finalmente tomamos la decisión. Si rechazamos o no rechazamos la hipótesis. Y al final siempre les haré una conclusión. O sea, ¿a qué llegaste finalmente después de haber hecho la prueba de hipótesis? ¿Okay? Estos pasos, como te digo, pueden ser más o menos dependiendo del autor. Definamos algunos conceptos básicos. La hipótesis alternativa es la que yo pongo a prueba, es lo que yo quiero probar. La nula es lo opuesto de la alternativa. Ambas están referidas a parámetros de la población, que sea quali o quanti. Ahora, ¿qué es el nivel de significancia? ¿Se acuerdan que lo vimos en muestreo? La confianza y el nivel de significancia, bueno, es eso, ¿no? El nivel de significancia ahora se va a llamar error de tipo 1 también. El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Te voy a explicar eso un poquito más adelante, pero recuerda, ¿ya? El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera. Acá yo te he puesto algunos ejemplos. Mira, cualquier persona en el planeta se asume que es buena. Por defecto creemos que las personas son buenas, que son honradas, que son inocentes. Pero en la alternativa, si es que ocurre un crimen, un asalto, un robo, lo contrario sería que esa persona es culpable. Nosotros debemos solamente culpar a una persona si las pruebas son contundentes y rechazamos la nula y aceptamos la alternativa. Ese es el principal problema en los juicios.
Por ejemplo, yo he puesto aquí al señor Alberto Fujimori, que fue un gran presidente, pero también cometió muchos errores. Entonces, en el caso, por ejemplo, de la Cantuta, por ejemplo, los fiscales tienen que probar que él lo hizo a través de pruebas. Pero ¿qué sucede cuando las órdenes son verbales? No hay registro. Entonces, ¿cómo lo pruebas? Y justamente de eso se trata el juicio, de que están queriéndole inculpar, por ejemplo, por lo que dice Matilde Pinche Pinche, o por lo que dijeron los segundos o los terceros, ¿correcto? Y en eso están, en ese tipo de pruebas que no son físicas. Siempre que uno toma una decisión de juicio, de jurado, va a poder caer en dos tipos de errores. Préstame atención total acá, por favor. Mira, primero esa parte. Si una persona, en la realidad, ¿sí?, cualquier persona que está sometida a un juicio es una persona inocente, realmente es inocente, y el veredicto del jurado es que es inocente, ¿es correcto o no? Pero si una persona es inocente y se le declara culpable, eso es un error muy grave. Ahora cambiemos el escenario. ¿Qué pasa si una persona es culpable y se le declara inocente? También es un error. Estoy culpando a un inocente. Pero ¿qué pasaría si una persona es culpable y se le declara culpable? Es correcto. La pregunta de su compañero fue, ¿por qué el culpar a un inocente, ¿sí?, por qué el culpar a un inocente es un error muy grave y el dejar libre a un culpable es menos grave? ¿No sería lo mismo? No. ¿Sería el mismo peso? A ver, el tema es el siguiente, ¿no? Hay personas culpables que se salvan de la pena. ¿Qué prefieres tú? ¿Meter a la cárcel a alguien que no lo merece? ¿O que un culpable se haga libre? Esa es la disyuntiva. Desde el punto de vista legal, es más grave que un inocente vaya a la cárcel 20 y 30 años sin haber hecho nada. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no estoy definiendo la parte ética, estamos siendo simplemente objetivos. Miren ahora lo siguiente. Fíjense lo que pusimos ahí. Si la hipótesis nula es verdadera, si una hipótesis nula es verdadera y yo no rechazo a esta hipótesis nula, ¿es correcto o no? Porque me estoy aceptando lo que es verdadero. Ahora, si la hipótesis nula es verdadera y yo la rechazo, ¿estás rechazando la verdadera o no? Entonces ese es un error. A ese error de tipo 1 es el alfa. El alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. ¿Ok? ¿Se acuerdan que dijimos nivel de significación, nivel de significancia? El error de tipo 1 es el error de tipo 1, el alfa, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Vamos a ver el segundo caso, que es, ¿qué pasaría, gracias, si la hipótesis nula es falsa? Si la hipótesis nula es falsa y yo no la rechazo, ¿es un error o no? Porque estoy aceptando algo que es falso. Y a la falsa siempre hay que rechazarla, ¿o no? Siempre. Entonces, si la hipótesis nula es falsa y yo no rechazo lo que es falso, es un error de tipo 2 o beta. Pero si la hipótesis nula es falsa y yo la rechazo, estamos en lo correcto. ¿Y cuándo sabemos esa probabilidad de saber si tomamos la decisión correcta siempre con las pruebas? Lo que pasa es que yo voy a tomar una decisión en base a mi nivel de confianza. Vamos a jugar con las probabilidades. Si de repente fallamos y cometemos este error tipo 2 y tipo 1. Ya. Justo ahorita te lo voy a explicar. Ahorita te lo voy a explicar. ¿Ya? Mira, este error de alfa y de beta siempre van a estar presentes. O sea, siempre puedo cometer estos tipos de errores. La única forma de que se puedan reducir ambos tipos de errores es aumentar tu tamaño de muestra. Porque si reduces el alfa, crece el beta. Y viceversa, estén en una balanza. ¿Ya?
Muy bien. Entonces el error de tipo 1, ya sabes que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Y el error de tipo 2 es aceptar la hipótesis nula cuando esta es falsa. ¿Qué es el estadístico de prueba? Bueno, el estadístico de prueba viene a ser la herramienta que yo voy a utilizar para poder tomar mi decisión. Depende mucho de los datos que yo recolecte. ¿Y qué es el valor crítico? El valor crítico es mi punto de quiebre, hasta donde yo acepto la nula o a partir de donde ya la rechazo. Te lo voy a explicar un ratito, ¿ya? Mira acá. Más o menos. Lo que te he colocado aquí es algo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué se debe colocar en la hipótesis nula y qué se debe colocar en la alternativa? Siempre estamos pensando en esto. Mi intención es de que hoy día lo aprendas y lo aprendas bien. Observa, si tú lees el encabezado y lo que te piden probar es que, por ejemplo, el promedio ahora es mayor a 100, lo que tú quieres probar, ¿dónde va? En la alternativa. Entonces yo pondría que es mayor. ¿En la nula qué pondría? Menor o igual. Siempre la igualdad se la regalas a la nula. De forma diferente. Supongamos que yo quiero probar ahora que el consumo de combustible ha disminuido. Entonces yo pondría que es menor en la alternativa. En la nula, ¿qué pondríamos? Que es mayor o igual. Y la última posibilidad, cuando yo quiero probar igualdad contra diferencia. Préstame atención. Si tú quieres probar que es igual, que se mantienen las mismas cosas, o si quieres probar que es diferente, es lo mismo. ¿Correcto? Porque si no es igual, es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, si tú lees, si quieres probar que sigue siendo igual, o si tú lees, si quieres probar si ha cambiado o si es diferente, es lo mismo. En ambos casos, la diferencia se pone en la alternativa. ¿Correcto? La diferencia se pone en la alternativa y el símbolo igual en la nula. Una vez más, si tú lees un encabezado y se dice se desea probar si los cambios no surgieron efecto, quiere decir, si sigue siendo igual, pones en la alternativa el símbolo de diferente y en la nula igual. O si leyeras, queremos probar si sigue siendo igual, por ejemplo, al 25%, lo mismo. En la alternativa pones diferente y en la nula igual. ¿De acuerdo? No, siempre el símbolo de igual tú se lo regalas a la nula. Siempre. Muy bien. Bueno, aquí hay algunos conceptos interesantes. Cuando uno toma decisión, lo puede hacer a través de puntos críticos o lo puede hacer a través de áreas. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer primero puntos y luego te voy a explicar el tema de las áreas. Es lo mismo, a la misma conclusión llegas. Veamos. A ver, supongamos que ustedes quieren investigar una población y creen que en esta población el peso promedio de los fumadores es de 70 kilogramos. Tú quieres probar si es igual a 70. ¿De acuerdo? Ya sabes que la igualdad siempre va en la nula. Pero no son muchos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si son muchos, tomamos una muestra. Entonces, al tomar una muestra, yo encuentro que en esa muestra el promedio es de 85. Dime, ¿ese resultado está en concordancia con lo que la nula expresaba? Hay una gran diferencia. Y si hay una gran diferencia, me estaría llevando a la decisión de rechazar la nula y aceptar la alternativa. ¿Correcto? Vamos viéndolos desde un punto de vista estadístico. Cuando uno quiere probar si el promedio es igual a 70 y yo encuentro un valor muy alejado, ¿seguiré pensando que era verdad la nula? No, porque es demasiado distante. ¿De acuerdo? Es demasiado distante. En ese caso no me queda más que rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa.
No, tú no puedes maniobrar la realidad. La realidad es la realidad. No, 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 no. Tú vas a querer probar algo, pero tú no puedes tratar de sesgar los datos para que tú siempre tengas razón. Lo que buscamos es probar si es verdad tu hipótesis. Claro, pero la muestra, o sea, cuando si tomas 50 y de repente al tomar 100 hay bastante diferencia y ahí se consigue el mismo detalle. Lo que puede suceder es que dependiendo de los factores dentro de los cuales se experimenta, a veces con una muestra no pruebas tu hipótesis y a veces con una nueva experimentación sí la puedes probar. Pero en todo caso, lo que uno tiene que aprender es a neutralizar esos factores indeseables que pueden estar interfiriendo y pueden estar afectando tu trabajo. Porque esos factores, ¿te acuerdas cuando hablábamos hace un tiempo de experimental y cuasi experimental? Esos factores pueden estar causando que el resultado o la efectividad de lo que tú quieres probar se vea alterado. ¿Ya? Volviendo al caso igual, yo quería probar que el promedio era igual a 70. ¿De acuerdo? Y yo encuentro que en una muestra que el promedio es 72. ¿Qué opinas? Está cerca, ¿no es cierto? Si los datos están ratificando mi hipótesis nula, ¿me quedo con ella o no? Claro, yo me quedaría con ella. O sea, no rechazo la hipótesis nula. No rechazarla significa que la prueba fue no significativa. ¿Se acuerda de eso? Ya para tu cultura general. Cada vez que yo encuentro que no rechazo la hipótesis nula, se dice que la prueba fue no significativa, porque no se logró rechazar. ¿Ya? Dependiendo de lo que uno quiera probar, vamos ahora a aprender de que tendremos pruebas de una cola o de dos colas. ¿Qué significa esto de una cola o de dos colas? Bueno, que el nivel de significación va a ir hacia un extremo o hacia dos extremos. Te voy a explicar esto con este caso. Voy a usar este gráfico, que es bastante completo, para explicarte los tres momentos. ¿De acuerdo? Por favor, regálame 20 minutos de tu atención completa, ¿ya? Voy a parar mi grabación. ¿Quiere que sepa de su matrimonio? Si la repiten una broma. No puede poder. A ver, préstame atención aquí, ¿ya? Voy a tener que editar mi grabación. A ver, presten atención aquí. Por favor, no escriban nada, ¿ya? Presten atención. Todo está acá en la diapositiva, no escriban nada. Préstenme atención. Rompió la silla. ¿Empezamos? Imaginemos que tenemos una población, ¿de acuerdo? Imagínate que tienes una población y tú crees que en esa población el promedio de las edades de las personas o de los pesos, de lo que tú quieras, es mayor a 70. ¿De acuerdo? Entonces, como yo quiero probar que el peso promedio es mayor a 70, como yo quiero probar que el peso promedio es mayor a 70, en la nula ¿qué ponemos? Que es menor o igual a 70. Ahora, presta atención. Por defecto, yo te he dicho que la hipótesis que consideramos correcta, ¿cuál es? La nula. Siempre, por defecto, consideramos que la hipótesis nula es la verdadera. Solamente si las pruebas son contundentes, yo rechazaré la nula y aceptaré la alternativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Ayúdame a pensar. Yo tengo aquí una línea. Esta línea expresa todos los promedios posibles de todas las muestras posibles que podríamos obtener. Pero el promedio de todos los promedios siempre va a ser el promedio de toda la población, que en este caso es 70.
Por favor, préstame atención. Yo tengo una población en donde la hipótesis alternativa de esta población es que el promedio es mayor a 70, pero la nula de la que partimos y creemos que es la correcta es que el promedio es menor o igual a 70. Ayúdame. Yo no sé cuál es verdad, pero si tú tomas una muestra de esta población y encuentras que el promedio hallado es de 20 kilogramos, ¿te quedas con la nula o no? Abran sus mentes. Dice, no se rechaza. bienvenido al mundo de los vivos. Tengo una población de la cual yo quiero probar que el peso promedio es mayor a 70, pero por defecto te he enseñado que yo siempre considero que la que es verdadera es la nula. Y la nula dice que el peso promedio es menor o igual a 70. Entonces yo empiezo. Si tomamos una muestra de esta población y encuentro que el promedio es de 20, ¿te quedas con la nula o no? Sí. Correcto, porque está ratificando lo que la nula dice. Si es 30, si es 40, También. si es 50, También. si es 68, También. si es 70, También. si es 70.5. No. ¿Me rechazas? Sí. Y si yo te digo que sí le sigo aceptando. ¿Qué opinas? Por lo que estaba cerca, entonces sigue aceptando por lo que está cerca. La pregunta es, ahí viene la pregunta. Escucha ya, si tienes esto ya te dicen todo. La pregunta es, si esto es verdad, ¿es posible que al tomar una muestra yo pueda encontrar un promedio de 75? Claro. O te cambio la forma de la expresión. Es muy probable que, a pesar de que esto es verdad, al tomar una muestra podamos obtener un promedio un poco más arriba del valor. Sí. ¿Es posible o no es posible? Sí. ¿Por qué es posible? Varían los datos. Por efecto del muestreo. Por efecto del muestreo. Porque muchas veces, siendo verdad lo que propone la nula, ¿qué pasa si justo elijo a los que tienen mayor edad y encuentro un peso o una edad, mayor? Yo he sido ahí con 70.5, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, escúchame, la probabilidad de que esto sea verdad al haber encontrado un valor como esto, ¿es grande o pequeña? Ya. Pero todavía suficientemente grande como para que sigas pensando que esto es verdad, ¿o no? ¿Y si hubiera sido 71? Si hubiera sido 71.5. Depende del mujer. Ya. Y está comiendo. Esa es la pregunta. Profe, ¿y hasta dónde yo voy a seguir pensando que es verdad? ¿Hasta dónde se puede aceptar? Correcto. Esa es la pregunta que tenían que hacer. Entonces, yo tengo que encontrar un valor donde tú me digas, ¿sabes qué, profesor? Hasta aquí yo creo que es probable. Porque si yo encontraría un valor de 100, es muy probable que esto sea verdad. Si al tomar una muestra de esta población encuentro un valor tan alto, es pero tan poco probable que esto no puede ser verdad. ¿Y qué hago? Me quedo con la alternativa. A ver, ¿estamos de acuerdo ahí? ¿Se entendió la lógica? ¿Y cómo se halla el otro valor? Lo repito una vez más. Cuando uno quiere probar una hipótesis, lo que quiere es comprobarla en la alternativa. Pero lo que damos por verdadera es la contraparte, que es la nula. Yo pienso que la nula es la verdadera. Entonces, yo, en este caso, considero que dada esta población, la hipótesis nula de que el promedio es menor o igual a 70 es verdad. Contra lo que quiero probar, que la alternativa dice que el promedio es mayor a 70. Para poder probar si la alternativa es correcta, yo he tomado una muestra, información de la población. Si en esta muestra yo encuentro un promedio de 20, pues obviamente que la probabilidad de que la nula sea correcta es grande, porque es menor que 70.
Y si hubiera sido 30, y si hubiera sido 40, 50, ustedes me han seguido diciendo que sí, que seguimos pensando que la nula es verdadera, porque los datos me ayudan a ratificar que es verdad, ¿no es cierto? Si es 30, si es 50, si es 60, hasta si es 70. Yo sigo pensando que me está dando pruebas de que la nula es la verdadera. Pero la pregunta era mía, ¿no? El desafío mental era, bueno, y si hubiera sido un poquito más allá, si hubiera sido 70.5, bueno, yo creo que la nula tiene una probabilidad todavía grande de ser verdad si al tomar una muestra de esta población yo encuentro un valor de 70.5. Sí, yo creo que todavía es bastante probable. Y si hubiera sido 71, también es probable. Y si hubiera sido 100, o sea, ¿qué tanta probabilidad hay de que la nula sea verdad? O sea, que el promedio sea menor o igual a 70 en esta población, si una muestra de esta población te dice que el promedio es 100. ¿Es una gran probabilidad o una pequeñísima probabilidad? Es una muy pequeña, pero tan pequeña que es incluso menor que el error alfa que tú habías predeterminado. Porque yo había predeterminado un valor de alfa, que es la probabilidad de que yo me equivoque y rechace la nula siendo verdadera. Si esta probabilidad es pero tan pequeña que incluso es menor que mi alfa, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si la probabilidad es muy pequeña? Rechazo la nula y acepto la alternativa. Entonces la regla cuando comparamos áreas sería, si la probabilidad es menor o igual que el alfa, yo rechazo la nula. Obviamente acepto la alternativa. No copio nada. Pero si comparamos puntos, si comparas puntos, este alfa te va a decir cuál es tu punto crítico. Y si el valor que tú calculas con los datos es menor, cae en la región de aceptación. Pero si es mayor, cae en la región de rechazo. Ahora sí pueden notar. Pero no específicamente no tiene que ser menor o igual. Entonces, a ver, vamos a ver si me han comprendido. Lo que les manifestaba es lo siguiente, ¿no? Es la última vez que lo repito. Por favor. A ver, si yo tengo una población de personas, ¿de acuerdo? Y de esta población de personas, yo quiero probar que el peso promedio de ellas es mayor a 70 kilogramos. Primero, para poder probar la alternativa, yo tengo que ser capaz de rechazar la hipótesis nula, que por defecto siempre pensamos que es la verdadera. Si yo quiero probar que el promedio es mayor a 70 en esta población, y para hacerlo tomo una muestra, y esta muestra me da valores, por ejemplo, de 20, obviamente ese resultado, ese promedio de los pesos, estaría ratificando la nula o no, porque estaría por acá. Y si hubiera sido que de la muestra en lugar de 20 encuentro un promedio de 40, sigue por acá, 50, 70, yo hasta aquí diría, sí, yo sigo pensando que la nula es verdadera, porque ratifica lo que la nula dice. Pero si hubiera encontrado 71, pareciera que está superando el borde, pero somos conscientes que por efecto del muestreo es probable que, siendo la nula verdadera, yo podría encontrar un promedio como 71. Y si yo te digo, bueno, y si fuera 75, de repente tú me dirías, bueno, yo creo que todavía es probable que sea verdad la nula. Pero si te digo 130, como que ya es muy poco probable, ¿o no? Ya uno comenzaría a dudar. En esos casos, cuando la probabilidad de que la nula sea verdad a la luz de los resultados de la muestra,
no nos queda más que rechazar la nula y aceptar la alternativa, porque los datos nos están probando de que eso no es posible ya. ¿Y qué hubiera pasado si en lugar de probar que queremos que es mayor a 70, queremos probar que es menor a 70? Es lo mismo, es la misma lógica, sino que ahora la región de rechazo ya no estará hacia la derecha, sino que estará hacia la izquierda. Y si hubiera sido igual contra diferente, aquí el alfa va a dos extremos. ¿Por qué? Porque puede ser diferente cuando es o muy alto el valor o cuando es muy bajo. Entonces, en estos casos tenemos dos puntos críticos, uno positivo y uno negativo, pero de igual magnitud, sino que va a ser positivo y negativo. ¿De acuerdo? De eso se trata entonces la prueba de hipótesis. Queda igual, lo que cambia es el alfa. El alfa es lo que cambia. Bueno, esta tabla ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? La usamos para muestreo. Ahora sí vas a entender por qué hablábamos de una cola y de dos colas. ¿Sí? Cuando sea de una cola es porque o es mayor o menor la alternativa. Y cuando sea de dos colas es cuando es de diferente. ¿Ya? El valor de P, hemos hablado de la probabilidad. El valor de P es lo siguiente, ¿no? Si yo sé que el alfa es el error o la probabilidad de rechazar la nula cuando es verdadera, cuando yo encuentro un resultado, si el valor, pues, es muy probable de que sea, me da la intención de que sea, si yo pienso que esta hipótesis nula es verdadera, y yo encuentro un valor que me está diciendo que es muy probable que sea verdad la nula, porque se acerca mucho a lo que la nula plantea, esto me significaría que su probabilidad es bastante grande, ¿o no? Por lo tanto, yo no rechazo la hipótesis nula, porque la probabilidad de que la nula sea verdad a la luz de este resultado muestral es mayor que el alfa, ¿no es cierto? Es muy probable. Ahora, ¿qué hubiera pasado si tenemos la misma idea, pero encontramos que el promedio es de 85? Está bastante alejado de lo que la nula plantea, ¿o no? Entonces, a la luz de estos resultados de la muestra, la probabilidad de que la nula sea verdad es casi cero, es muy pequeña. Es tan pero tan pequeña que es menor que el alfa, y por lo tanto caería en la región de rechazo. ¿Ya? Recuerda, cuando comparamos áreas, si la probabilidad P de que la hipótesis nula sea verdad es menor o igual que el alfa, se rechaza la nula y se queda con la alternativa. Una cosita, en algunos libros vas a encontrar que difieren de lo que yo te acabo de explicar. Es decir, hemos dicho que si en la alternativa es mayor, en la nula es menor o igual. Hemos dicho que si en la alternativa es menor, en la nula es mayor o igual. Y hemos dicho que si en la alternativa es diferente, en la nula es, pero en algunos libros siempre le ponen igual a la nula y lo que cambia solamente es la alternativa. Ponen mayor o menor o diferente. Por eso es que te he colocado esto así. Bajo el enfoque que vamos a usar nosotros, si aquí es mayor, en la nula que debería ir, menor o igual. ¿De acuerdo? Pero te lo pongo por si acaso te encuentras con un libro que cambia la forma de trabajar. Ya sabes. Ok. Vamos a ver un ejemplo, pero antes de ello te presento el formulario que podemos usar cuando queremos hacer la prueba de hipótesis de una población o del parámetro media de una población. Bueno, ¿esto cómo se lee? Tú ya lo conoces. Si conocemos que la variable sigue una distribución normal o si no conocemos. Si conocemos, estamos en este cuadrante amarillo. Y aquí tenemos que analizar si conocemos la desviación estándar de la población sigma o no. Si la conozco, ya no pienso nada, de frente voy a usar Z. Pero si no la conozco, estoy en la segunda columna, porque tengo la S. Puede ser o Z o T. ¿En qué nos fijamos? En el tamaño de la muestra. Si es mayor o igual que 30,
o si es menor que 30. De una vez, la t se utiliza cuando la variable sigue una distribución normal, cuando tenemos s y cuando el n es menor que 30. Cuando se juntan las tres condiciones usamos la distribución t de student, ¿sí? Al igual que cuando hicimos intervalos de confianza. ¿Y qué pasaría si yo no sé que la variable sigue una distribución normal? Bueno, si conocemos la desviación estándar de la población, sigma, tenemos que estamos en esta columna, debemos analizar el tamaño de la muestra. Si el tamaño de la muestra es de 30 o más, hacemos uso de una propiedad que se llama el teorema del límite central y asumimos la normalidad, pudiendo usar la z. Pero si el n fuera menor que 30, por ahora no tendría solución, porque tendríamos que usar una estadística no paramétrica que no corresponde a nuestro estudio por el momento. ¿Y qué hubiera pasado si no tenemos sigma, sino que tenemos s? Lo mismo, estamos en esta columna final, había que analizar el tamaño de la muestra. Si son 30 o más, hacemos uso de esta fórmula asumiendo normalidad por el TLC, pero si fuera menor, tendríamos que usar una herramienta no paramétrica que no estamos estudiando. Recuerda, en cada uno de los casos, analizar el factor de corrección siempre. Tú ya sabes qué es el factor de corrección, ¿sí? La raíz de n por n menos n entre n menos 1. ¿Se acuerdan el factor de corrección que vimos en intervalos de confianza? Ahora, si se trata de una proporción, de un porcentaje, la única fórmula que vamos a emplear es la que se encuentra acá. ¿De acuerdo? Esa es la única herramienta que vamos a utilizar. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. A ver, hasta ahí. Por favor, léelo y dime de qué se trata. ¿Qué quiero probar en la prueba de hipótesis? Si el pago promedio por hora, ¿qué? Claro. Los gerentes de las cooperativas azucareras del norte del Perú indican que el salario promedio por hora de sus cortadores es de 16.7 dólares. Si un grupo de inspectores del Ministerio de Trabajo revisan las boletas de 36 trabajadores al azar, hay un salario medio de 16.82 con una desviación de 0.5 dólares, con un nivel de significancia de 0.05, ¿podemos decir que el pago medio no es de 16.7? Y luego hay una segunda pregunta. Si la muestra arrojara, bueno, otra cantidad, ¿qué podríamos pensar? Vamos viendo la primera pregunta. Como tú has dicho muy bien, en la nula la alternativa es lo primero. En la alternativa pondríamos que no es igual a 16.7 y en la nula que sí es igual. El segundo paso es elegir mi alfa, que te lo daban, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el alfa? 0.05. Y tomo mis datos, 36 boletas, el promedio muestral y la desviación de la muestra. Tercer paso, debo de elegir mi estadístico de prueba, mi jurado. Vean su formulario. ¿Qué usarían ustedes? ¿En qué te fijas primero? En si conocemos que sigue o no sigue una distribución normal. ¿Sigue una distribución normal? No lo sé. Segundo, ¿tengo sigma o tengo S? S. Tercero, ¿tu n es mayor o igual que 30 o menor que 30? Entonces, esta es la fórmula que deberíamos emplear. Entonces, ya sabemos que la fórmula del estadístico de prueba es Z, pero con S de muestra, ¿no? Vamos a determinar ahora la región de rechazo. Para determinar la región de rechazo, yo puedo hacer un gráfico, ¿sí? A ver, ayúdame. Voy a hacer un gráfico. Por defecto, como me dicen que el promedio es de 16.7, yo tomo mis datos y ponemos que 16.7 es este punto que está acá. Este es 16.7. ¿Dónde está la región de rechazo? A ambos extremos, porque es de dos colas, ¿o no? ¿Está bien?
a ambos extremos, porque es de dos colas. Ahora, este es el promedio de todas las muestras. Y como yo voy a usar Z, este promedio lo llevo al Z. ¿Sí? Siempre esto va a ser 0. Listo. Empezamos. Yo tengo la región de rechazo. ¿Cómo calculo la región de rechazo? Sencillo. Si estoy en Z y mi alfa es de 0,05, lo voy a partir en 2. Divide 0,05 entre 2, por favor. Recuerda que esta es tu región de rechazo, ¿no? 0.025, gracias señorita. Quiere decir que cada una de estas áreas es 0.025. Ayúdame, ¿eh? Cada una de estas áreas es 0.025. Ahora, te pregunto, si esto es así, ¿cuál sería su punto crítico en Z? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo encontramos este punto crítico que sería negativo y este punto crítico que sería positivo? Hay dos formas. La que debe hacerse y la corta, ¿no? Como yo voy a usar Z, me voy a mi tabla de distribución Z. Presta atención a mi pizarra, por favor. Si esta área vale 0.025, esta área valdría 0. Resta, pues, a ver. Esta área, ¿cuánto sería? 0. Sí. 4, 7, 5. Anda a tu tabla de la distribución normal y ubica el área más cercana a este valor y dime cuál sería el punto crítico. 1.96. Quiere decir que sería 1.96 y acá también es igual, ¿o no? 1.96. La diferencia entre estos dos puntos es que yo aquí le pongo negativo porque está por debajo del 0. Entonces esto que está acá, que voy a pintar de amarillo, sería mi región de aceptación y el alfa es la región de rechazo. Correcto, señorita. Ya sé cuándo rechazar o cuándo no rechazar. Voy ahora a calcular el valor. Ahí está, mira. En esa área no rechazo, ¿verdad? Entonces yo ahora calculo el estadístico de prueba. Reemplazo mis datos nada más. Y me sale 1.44. Pregunto, 1.44. ¿Dónde cae? ¿En la región de rechazo o en la región de aceptación? Claro. 1.44 está por aquí, ¿o no? De manera que cae en la región de aceptación. Este valor sería 1.44. Y esa es la decisión que he tomado a continuación, ¿no? Como el valor pertenece a ese rango de intervalos, no rechazamos la hipótesis nula. Y si no rechazo la nula, ¿cuál es mi conclusión? Si no rechazo la nula, ¿cuál es mi conclusión? Que la nula ¿Y qué dice la nula, pues? el pago medio es de... Que era verdad que el pago promedio para el portador era de $16.7 por hora. Eso es una prueba de hipótesis, señores. ¿De acuerdo? Muy bien. La pregunta B es parecida, sino que la pregunta B me dicen que haga un cambio y me dicen que pruebe si es mayor. Obviamente en este caso toda el alfa va para un solo lado, ¿correcto? Porque eso es solamente una cola.
Vamos viendo un ejemplo diferente. El ejemplo 2. A ver, ¿qué se quiere probar en este caso, que es el caso 2 o ejemplo 2 de la SUNAT? A ver, ¿qué se desea probar? ¿Qué queremos probar en el caso de la SUNAT? Promedio de días. No me digan eso, porque no me están diciendo nada. Formúlame la alternativa. Sí te voy a contar. Formúlame la alternativa. Así voy a poner. Se equivocó la SUNAT. Formúlame la hipótesis de la alternativa. Formúlame la hipótesis alternativa. Yo no escribo letras, yo uso lenguaje estadístico. Formúlame la hipótesis alternativa. ¿Qué decía la SUNAT? El tiempo de espera es de 4 días. ¿Qué quiero probar yo? Que eso no es verdad. ¿Qué quiero probar? Que el promedio es diferente de 4. Esa es la alternativa. Yo quiero probar que es diferente de 4, el tiempo promedio. Y la nula sería que es igual a 4. Tomo mis datos. Y en este caso, si tú tomas tus datos, a ver, primero, ¿te dicen que la variable sigue una distribución normal, sí o no? Sí te lo dicen. Segundo, ¿tengo sigma o tengo S? Recuerden su formulario, ¿eh? Tengo S, estoy en la segunda columna. Lo siguiente es ver el N, que han sido 25. O sea que usaríamos la prueba T. Tocaría usar la prueba T de student. Entonces, usamos la prueba T de student porque N cumple con los requisitos, ¿no es cierto? Y bueno, ya tengo la hipótesis 1, segundo paso. El tercer paso es elegir mi estadístico de prueba. Ya tengo el T. El cuarto paso es establecer la región de rechazo. Bueno, vamos a aprender cómo se usa la tabla T de student. La tabla T de student es muy parecida a la normal. Mejor dicho, su forma es parecida a la normal, pero su uso cambia un poco. Cuando estamos hablando de una prueba de hipótesis de una población, ustedes deben de recordar un poco lo que hicimos en intervalos de confianza. En la parte superior derecha siempre aparecen dos renglones gruesos, que es una prueba para dos colas cuando es bilateral y una cola cuando es unilateral. Supongamos, acá te he puesto yo un caso, si fuera de una sola cola y el alfa fuera de 0.05 y n fuera 16, los grados de libertad siempre es n-1, ¿verdad? Que serían 15. Entonces, si fuera de una cola, estamos aquí, ¿de acuerdo? Y en este renglón yo ubico el alfa, o si quieres la confianza, como gustes, estaría en este renglón, mira. ¿Está bien? Aquí esta columna es, en este renglón es este valor que me indicaría esta columna. Y me faltan los grados de libertad, que han sido 15. Al ser 15, el cruce de la fila con la columna me da el punto crítico, que es 1.75. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido de dos colas? Bueno, mira, ahora sería de dos colas, el alfa de dos colas estaría por acá y los grados de libertad serían 15, mi punto crítico sería 2.131, ¿de acuerdo?
Entonces así se trabaja con la T, siempre con las colas y con los grados de libertad. Regresando a nuestro ejemplo, teníamos esto. Bueno, mi punto crítico era 2.064. Obviamente que en este ejemplo, al ser 2.064, como es de dos colas, va a haber uno positivo y uno negativo. O sea, acá sería 2.06 y acá sería menos 2.06. Calculo que me salió 2. Si salió 2, ¿rechazo o no rechazo? No rechazo la nula y me quedaría con ella. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tomaría una decisión y diría que la SUNAT no había mentido. Si era verdad que el tiempo promedio era igual a 4. ¿Ya? Muy bien. Ok. Nos falta ver un caso específico, que es el caso de Cáritas. A ver, en este caso de Cáritas, yo pregunto, ¿qué quiero probar? Es el último. A ver, señoritas, caballeros, ¿qué hacemos? ¿Qué queremos probar en el caso de Cáritas? Quiero probar. ¿Menor o mayor? Alternativa. Léelo en voz alta para mí, por favor. En el pasado, 15% de la propaganda por correo para donativos dio como resultado contribuciones. Se mandó una nueva carta a una muestra de 200 personas y 45 enviaron un donativo. Para 0.05 de significancia, se puede concluir que la nueva carta fue más efectiva. ¿Menor o mayor? Mayor. Porque en el pasado el 15% sí me dio dinero. Y si yo quiero probar que fue más efectiva, quiere decir que más gente me dio dinero, mayor porcentaje al que el 15%. Entonces, no hay alternativa, tomo mis datos, ya sabemos que cuando es una prueba de hipótesis de proporción, salvo algunos casos diferentes, asumimos que esa es la herramienta y podemos tomar nuestro punto crítico y hacer el cálculo del valor del estadístico de prueba. En este ejemplo es una cola o dos colas. Dos fuerzas. No, una cola, porque la alternativa es mayor a 0.15. Y si es mayor a 0.15, eso significaría que la región de rechazo va a estar a la mano derecha. Este valor del alfa es de 0.05, es un área, ¿no? Ya sabes tú que en este caso, que es una cualitativa, bueno, vamos a llevar a Z, ¿no es cierto? Esto va a ser el Z. Igual, vas a tu tabla de la normal y encuentras el valor. Para una cola, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Esta es la proporción. Para una cola, ¿cuánto sale? 1.65. Y mi cálculo me salió 2.97. ¿Dónde cae? ¿En la región de rechazo o en la región de aceptación? Claro.
Porque 1.65 estaba por aquí, ¿verdad? 1.65 era este valor que está acá, este punto, y mi cálculo me ha salido 2.97, está por acá, mira, cayendo en la región de rechazo. Y si yo rechazo la nula, ¿con quién me quedo? Y la alternativa que decía que sí había sido más efectivo, porque había sido mayor del 15%. Correcto.